Hola, ¿qué tal? Espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos tan difíciles. Te saludo desde mi casa aquí en Querétaro y quiero compartir contigo una decisión muy importante en mi vida. He decidido regresar de lleno a la vida pública. Pasé los últimos 2 años con mi esposa y con mis hijos, dedicado principalmente a dar clases, y aproveché este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente, pero principalmente sobre el futuro de México. ¿Perder una elección? Fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y para poner a prueba mi carácter. Al final la vida es eso, caer y levantarse, seguir adelante, superarse. Y sé que cometí muchos errores en la campaña, pero también tengo la convicción de que le puse todo mi corazón y mi esfuerzo. Me alejé de la política porque creí que era correcto darle espacio a quien ganó la elección. Pero la misma razón que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso. Siendo muy realista, sé que es probable que el gobierno intensifique los ataques en mi contra, tal y como lo hizo el gobierno anterior. Pero eso es lo de menos. ¿Sabes por qué? Porque los ataques hacia mí no se comparan con lo que te están haciendo a ti, a tu economía, a la salud de tu familia, al futuro de tus hijos y a la democracia de nuestro país. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. Gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias. Hoy es lunes ya, lunes 29 de septiembre del año 2020. Qué rápido se va el tiempo, amigos. Qué rápido transcurre el tiempo. Este mes de septiembre es un mes que definitivamente nos... pues que vivimos una etapa muy bonita de nuestra independencia, de nuestros héroes patrios, pero también está la parte difícil, la parte dramática que vivimos con la pandemia el día de hoy. Así que un mes hermoso, sí, pero un mes muy, muy distinto a los meses aquellos en los que todos salíamos a disfrutar del toque de las campanas para celebrar un año más de la independencia de nuestro país. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos, por permitirnos esta enorme oportunidad de estar con ustedes. Como siempre, transmitimos desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Muchísimas gracias, amigos cibernautas. A ver, hay una clase social de todos los niveles, o hay una sociedad en general de todos los niveles que de una o de otra forma a unos les es indiferente lo que está sucediendo, a otros pues prácticamente les da igual. Hay otros que se manifiestan, hay otros que exponen, hay otros que hablan, que critican, que dan a conocer sus diferentes puntos de vista acerca de lo que hoy vive México con López Obrador, un presidente que nunca nadie se imaginó que fuera un personaje tan desatinado para leer los momentos y los tiempos políticos que hoy se viven. Es decepcionante porque pues es un personaje que pues se supone que tenía la experiencia como para darle a este país un rumbo, darle certeza, llevar a cabo lo que prometió, y está entrampado
se ha topado con un obstáculo que no lo deja avanzar y que es su propio egoísmo, su propia falta de capacidad mental para dar el salto que requiere y colocarse como un verdadero jefe de gobierno, un presidente de la República. Pelea con fantasmas, no es un hombre centrado, no está enfocado, simple y sencillamente está actuando como si aún estuviera en campaña. Todos los días escuchamos desde el púlpito de la Presidencia de la República los dimes, los diretes, los señalamientos, las acusaciones, en fin, un presidente que ha perdido el rumbo para poder darle a este país lo que tanto prometió. Créame, lo prometió y mucha gente lo creyó. Hace unos días, o meses si usted quiere, habíamos venido observando al Frente Nacional Anti-AMLO, este movimiento que dirige, si no mal recuerdo, Gilberto Lozano, en donde están algunos periodistas como Rafael Loret de Mola, Juan Bosco, Pedro Ferriz y algunos otros personajes que son conocidos aquí en este país. ¿Qué es lo que ha fallado con López Obrador? López Obrador mantiene dividido a este país entre su odio personal contra los expresidentes, contra los que perdió en las pasadas elecciones. Y desde luego también la forma de llevar a cabo el combate en contra de la corrupción, en la que desde luego todos estamos de acuerdo. Pero este señor equivoca el método y la forma. Ahí está el caso de la consulta o de la recabación de firmas para el enjuiciamiento o para llevar a juicio a los expresidentes Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, cuando todo el mundo ha dicho que es inconstitucional. Se recabaron firmas, al final López Obrador no tuvo la confianza en las firmas, mandó su propio proyecto al legislativo, al Senado, el Senado lo va a enviar a la Suprema Corte para ver si es viable la pregunta y que esta consulta se lleve a cabo el próximo año. Son muchas cosas en las que el presidente creo que le queda muchísimo a deber a los mexicanos. Frena inició un movimiento que parecía insignificante, incluso parece insignificante, pero es la semilla que ha despertado cierta conciencia, no por la cantidad de gente que se vaya a plantar al Zócalo, porque al final no lo consiguieron llegar al Zócalo, sino por lo que representa para el gobierno de López Obrador, que se creía intocable, que se creía que había bajado del Olimpo o del mismo cielo este señor que hoy malgobierna el país. Un gobierno que, pues como cualquier sacerdote o mesías, bendice a los corruptos del ayer y los integra a su proyecto. Este es el presidente de la hipocresía y de la mentira, que ha fracasado
incluso en el combate a la corrupción dentro de su mismo gobierno. Ahí está el caso de Rocío Nale, 5,000 millones de pesos a su compadre Arturo Quintanilla de aquí de Coatzacoalcos, el caso más sonado desde luego. Ahí está el caso de Manuel Bartlett. Son muchos casos que hoy se están viviendo y viendo en los que el presidente simple y sencillamente no ha tenido éxito porque no ha querido hacer nada. Ahí está el caso de su hermano Pío Barrón, junto con su funcionario estrella o ex funcionario estrella David León, hoy defenestrado, humillado, a quien iba a nombrar como director nacional de la nueva empresa de los medicamentos, la distribuidora. Fracasó el nombramiento, pero el presidente no hizo nada en contra de su hermano, en un verdadero acto de corrupción, y dijo que eran aportaciones de la gente para su proyecto de nación. Es claramente visible que hay corrupción, pero el presidente no la acepta. Hace su aparición en este contexto Ricardo Anaya, el expresidente de la República, para dar un mensaje y que regresa de lleno a la vida pública del ex candidato presidencial Ricardo Anaya. Dice que regresa de lleno a la vida pública y da sus motivos y sus razones del por qué se alejó y del por qué regresa. Alejarse fue darle espacio a quien ganó la presidencia, pero que ahora ese mismo presidente prácticamente lo trae de regreso. El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, tras 2 años de retiro, regresa a la vida pública del país con el propósito de ayudar a construir un mejor futuro para México. Y aguas, porque si frena, no ha tenido ciertamente la gran cantidad de gente por la que incluso se burla el presidente de la República, es la semilla que puede originar un gran levantamiento social. Gilberto Lozano ha dicho desde un principio que este presidente ha sido lo peor que le ha llegado al país, con un mandato prácticamente autoritario, de un total presidencialismo que creímos habíamos dejado atrás. Ahora el panista hace su aparición y reconoció que perder la elección del 2018 pues fue un trago amargo, pero también una nueva oportunidad para madurar y para poner a prueba su carácter. Y aguas, porque Ricardo Anaya trae juventud, y claro que le puede complicar el panorama al presidente. Que le vaya a bloquear sus cuentas, no lo dude, porque tenemos a un gobierno represor. No dude usted que le vaya a bloquear las cuentas a Ricardo Anaya. Me alejé de la política, dice Ricardo Anaya, porque creí que era lo correcto. Ahora me lleva a hablar del presente, porque frente a los enormes problemas que se están acumulando y ante la falta de soluciones, creo que lo correcto es estar presente. Ayer le di un espacio a quien había ganado la presidencia, y hoy ese mismo espacio, ese mismo presidente es el que me trae de regreso, dice Ricardo Anaya. Y es que el desastre con el gobierno de López Obrador es evidente. Va a la economía, o ve la economía, aún antes de la pandemia del coronavirus, tuvo su peor desempeño en una década. La inseguridad, el número de homicidios con datos del propio gobierno es más alto desde que existen registros
hace más de 20 años. Es una realidad que no podemos dejar a un lado. Así que aguas, porque el presidente está uniendo a todos, pero en su contra. Y dicen que cuando se empiezan a unir, hay que tener mucho cuidado. Cuando al rato veamos a otro ex candidato presidencial sumarse a Ricardo Anaya o hacer su propio estilo de levantamiento, entonces el presidente quizás reaccione. Hoy minimiza a los de Frena y se burla de ellos, pero este grupo, pequeño grupo, es y puede ser la semilla generadora de un gran estallido social. No debemos dejar pasar por alto esto, y es importante señalarlo en el contexto que hoy estamos viviendo. Así que aguas, porque la verdad, si hay algo que preocupa, hay algo que puede lastimar, hay algo que puede, pues, si no se atiende a tiempo, pudieran generarse muchas cosas que, pues, pueden afectar al presidente de la República, de por sí ya muy mal, caminando muy mal. Ahí está los ciento y tantos académicos, intelectuales, periodistas, etcétera, etcétera, que han sacado a la luz pública un desplegado para manifestar el grave daño que le está haciendo al país y a la libertad de expresión el presidente López Obrador. Bueno, y ahí está el otro tema, el de Javier Sicilia. Sicilia señaló que los frutos del gobierno de López Obrador son hasta ahora tan podridos como los del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. El poeta y activista Javier Sicilia acusó al presidente López Obrador de ser igual que los otros, ya que ha demostrado que no le importan las víctimas de la violencia y su gobierno, al igual que los partidos políticos, siguen llenos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Esto de verdad sí es algo que debería de preocuparnos a todos, porque pues creo que la verdad todos estamos en esto, todos estamos en un mismo país, y creo que debería preocuparnos de ver cómo nuestras instituciones siguen lastimándose, siguen dañándose y siguen socavándose. Es lamentable lo que hoy estamos viviendo, lo decimos como medios de comunicación, lo vemos, lo estamos viendo lo que está sucediendo. Dice Javier Sicilia que el presidente ha demostrado que no le importan las víctimas de la violencia y su gobierno, al igual que los partidos políticos, siguen llenos de corrupción y vínculos con el crimen organizado. Imagínese usted, la única manera de escapar de ello y devolverle su ser a los símbolos patrios es crear, como te comprometiste hace 2 años, ese mecanismo extraordinario de verdad y justicia con el apoyo de la ONU y de la comunidad internacional. El Estado mexicano que hoy encabezas, dice la carta de Javier Sicilia, por su pobredumbre incapaz de juzgarse a sí mismo. Requiere de ese acto de humildad y grandeza. Lo han vuelto a gritar las víctimas y las feministas desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la desmantelada Comisión Ejecutiva de Víctimas de este país. Eso implica abandonar tu odio, llamar a la unidad
y aceptar comparecer también ante la verdad, pero no lo harás, no tienes esa grandeza, pese a tu pregón de honestidad, nunca he visto un ser humano pregonando que es un ser humano igual que los otros, expresó el poeta Javier Sicilia en una carta publicada en la revista Proceso. Sicilia también señaló: los frutos del gobierno de López Obrador son hasta ahora tan podridos como los del gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Le reclamó al presidente por sus descalificaciones hacia movimientos de protestas como los de las mujeres en contra de la violencia machista. Ni las víctimas ni la gente te importan, te interesa una entelequia llamada pueblo, una abstracción que, como toda abstracción, solo sirve para justificar el desprecio, el odio y la violencia. Hoy la respuesta de las víctimas ha sido más radical: la toma de la Comisión de Derechos Humanos por parte de ellas y de colectivos feministas, y la ocupación desde hace 7 meses de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas por parte de otros colectivos. Es la carta de Javier Sicilia que, la verdad, sí se nota el enorme coraje y la decepción hacia este presidente. Y ahí está el caso de Chihuahua también, donde allá pues una mujer murió en defensa de la boquilla de esta presa que fue pues prácticamente tomada por los agricultores. Y en defensa del agua se manifiestan 1000 agricultores en Chihuahua, en donde ha dicho el presidente que esto es algo del PAN y que está politizado. La Guardia Nacional, hay que decirlo, allá en ese estado mató a una mujer. Hoy han dicho que fue un accidente, pero lo cierto es que incluso el padre de esta mujer salió a decir que fue en pleno centro de la ciudad, que los venían siguiendo en carretera y que al llegar o bajar a la ciudad fueron asesinados por la espalda. 7 balazos o 5 balazos, no recuerdo, son los que recibió esta mujer, al igual que su marido, por la espalda. La Guardia Nacional, la que fue creada para proteger al pueblo, para combatir al crimen organizado cometiendo este tipo de acciones. Es inconcebible lo que vivimos el día de hoy en este país. No puede ser posible. No hay diálogo ni hay mesa de negociación con López Obrador, ¿eh? Entonces, ¿cómo quieres que se le llame a este gobierno? Demandan los pobladores y agricultores, demandan que Ejército se retire y que López Obrador se retracte por tratarlos como delincuentes. Hoy ha circulado la foto de esta joven mujer, si no mal recuerdo, 38 años, para recordarla, y también lo hicieron en su entierro. Al menos toda su familia estuvo presente junto con amigos para dar a conocer la injusticia que hoy se comete con el gobierno de López Obrador, y que, bueno, ojalá y pues algún día pague todo este daño que está haciendo López Obrador. 1000 productores de este municipio se dieron cita ayer alrededor de las 13 horas en el reloj público de Delicias con el propósito de manifestarse en lo que denominaron un movimiento por la defensa nacional del agua. Aquí vamos a estar aunque nos congelen las cuentas, porque usted supo que les congelaron las cuentas, dijo Salvador Alcántara, líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, quien bromeó diciendo que solo tenía 2.500 pesos en la cuenta, que le bloqueó por movimientos sospechosos la Unidad de Inteligencia Financiera. Indicó que lo que buscan los agricultores es diálogo, trabajar en paz y transparencia en la información de los volúmenes transitados por el río Bravo. Y es que les cortaron el suministro, acuérdense, ¿no?
exigió que se retire el ejército mexicano de las presas y pidió justicia para Jessica Silva, asesinada por la Guardia Nacional. No busco honores ni reconocimiento alguno. He tenido miedo muchas veces, pero he logrado mantenerme de pie. Les pido por favor que no se rindan. Ahí está una gran ofensa que ha cometido el gobierno de López Obrador. Así que ahí estuvo también la política Beatriz Pajés, ella es escritora también, quien llamó a López Obrador a dejar de tratar a los líderes del movimiento en defensa del agua como delincuentes. Las balas y las metralletas solo las usan los cobardes y los que son incapaces de usar la política para gobernar, señaló la escritora Beatriz Pajés. Los mexicanos podemos aguantar muchas cosas de un presidente, pero no podemos aceptar que se carcajee y se burle de las masacres. No son 45 las masacres de 2020, son millones las víctimas de la Cuarta Transformación, dijo, y acusó al gobierno federal de tirano, inepto y arbitrario, de ese tamaño. Llaman pues los agricultores a la defensa del agua y que ellos no se moverán de este lugar donde ya corrieron a los de la Guardia Nacional, pero el ejército, la Guardia Nacional sigue ahí en otros lugares del estado, pero ahí sigue y han pedido el retiro definitivo de la Defensa Nacional. Se supone que la Defensa Nacional fue creada para combatir a la delincuencia organizada y no a los ciudadanos. Pero en fin, ese es el gobierno que tenemos el día de hoy. Y bueno, la verdad es que sí está muy delicado el asunto. Son muchas cosas que se ponen en contra de la Cuarta Transformación. Y bueno, los embates en contra de esta mal llamada Cuarta Transformación subió de tono en contra del presidente López Obrador. Hay que recordar que 10 gobernadores ya renunciaron a la CONAGO. Grupos feministas se movilizaron 25 entidades contra los feminicidios, 650 intelectuales reclamaron el asedio en contra de la libertad de expresión, un núcleo variopinto de líderes políticos propuso que el PAN, PRI, PAN y PRD concurran a las próximas elecciones alrededor de un frente bautizado como Tumor, todos unidos contra Morena. Otra colección de 1.500 ciudadanos ocupó la avenida Juárez de la capital. Ahí anunciaron que este Frente Nacional Anti-AMLO se movilizará hasta lograr la renuncia del presidente. Se trata de manifestaciones desconectadas entre sí, cuyo denominador es la animadversión contra el presidente. Sin embargo, no son los enemigos externos quienes hoy pueden fracturar el núcleo de su poder. El proyecto político López Obradorista aún goza de buena salud. Los sondeos de opinión le entregan altos niveles de popularidad, como un 57% aproximadamente. La verdadera amenaza es interna. Las pugnas álgidas dentro de Morena son el talón de Aquiles de esta Cuarta Transformación. Y sí es cierto, hay una lucha intestina ahí que no sabemos en qué vaya a terminar y qué vaya a hacer el presidente. Morena, pues sí, tiene sus graves problemas. Hay más de 100 candidatos a la presidencia y a la Secretaría General, que se redujo como en 35, 36 más o menos. Así que gracias a este partido, a Morena, llegó el presidente a la presidencia de la República. López Obrador pues está preocupado por lo que está sucediendo con este partido, su partido, aunque no lo quiera demostrar. Pues este partido, si no se logra articular, puede estallar, puede sumarse, o puede dividirse más que nada, ¿no? Eso es algo que puede suceder en cualquier momento. En fin, vamos a ver qué pasa con Morena, porque sí está algo preocupado. Bueno, ¿quiénes son los 3 chicos del problema en este país? 3 chicos problema que le han dado demasiados problemas al presidente. Una de ellas es Rocío Nale, el otro es Manuel Bartlett y el otro es Octavio Romero. El primer chico malo o el primer chico problema o la primera chica es Rocío Nale, quien pareciera es la voy a todas. La secretaria está envuelta en una bandera de nacionalismo y estatismo.
absurdo que tiene paralizado a un sector que es clave para que la economía crezca, se reactive y para cumplir compromisos de AMLO como que bajen los precios de la luz y las gasolinas. Ella personalmente quiere aprobar todos los proyectos, ya sean privados o públicos, pero el gran pero es que no le entiende a ninguno. ¡Qué barbaridad! En 2 años no ha aprendido a distinguir tipos de generación eléctrica, diferencias entre comercializar y transportar hidrocarburos, la importancia del almacenamiento de energéticos, generando un problema que tardará años en recuperarse, porque las inversiones en energía toman mucho tiempo en planearse, construirse y echarlas a andar. 2 años de NAL en la CENER se traducen ya en más de 12 años perdidos para el sector energético en México. De ese tamaño lo de estos señores, lo del doña Rocío Nale. Y ahí le va el otro chico problema, Octavio Romero. Aquí aplica el famoso dicho de no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace, compadre. Pues pasó de ser ingeniero agrónomo a ingeniero petrolero. Él también se debería de ir a su casa, aunque por el cariño que le tienen estará más difícil. Y nadie niega que Pemex estructuralmente sexenio tras sexenios empeoraba. Los muertos del 12 de Pemex, 31 de mayo de 2016, escribió algo ella de eso, es la periodista Lourdes Mendoza, que fue denunciada también por Emilio Lozoya, para que tenga usted una idea. Ella ha escrito muy buenas columnas, la verdad. Bueno, pero Pemex, dice Lourdes Mendoza, hoy es un barco que se está hundiendo y la presión sobre la finanza pública durante 2021 también es una bomba de tiempo. Por más que el presidente se ha empeñado en rescatar a Pemex y que este año le asignará 545 mil millones de pesos del presupuesto, es hoy en día la petrolera más endeudada de todo el mundo y sus pérdidas históricas seguirán aumentando para llegar a ser, agárrense, de 133 mil millones de pesos. Perderá la cuarta parte del dinero que se le destinará. Sí, del dinero del erario, vamos, es de nuestros impuestos, amigos. ¿Y quién es el director? Pues el director es Octavio Romero, que no logra enderezar la imagen. El otro chico problema se llama Manuel Bartlett, quien podría irse durante el primer trimestre del 2021, y no es por ser aguafiestas con el hoy chico problema, dice Lourdes Mendoza, que es que no tuvo que ver con la caída del sistema, pero sí tendrá que ver con el sistema eléctrico del país. Imagínense, Arturo Herrera, pues es el secretario de Hacienda. Imagínese usted que le tenga que decir al presidente no hay dinero y debe escoger entre sus programas insignia, que es Sembrando Vida, que maneja alrededor de 29 mil millones de pesos. Nada más para que se dé cuenta. O Jóvenes Construyendo el Futuro, este maneja casi 21 mil millones de pesos. Arturo Herrera, que le tenga que decir, señor presidente, no hay dinero y el déficit de la Comisión Federal, gracias a los malos manejos de Manuel Bartlett y tras haberse peleado con toda la industria, se ha quedado sin inversión y sus pérdidas operativas del próximo año sumarán más de 38 mil millones de pesos. ¡Qué barbaridad! Pero para el 2021, el presupuesto de la Comisión Federal es de más de 417 mil millones de pesos. Una enorme fortuna. ¡Qué barbaridad! A ver, ¿qué tendría que hacer AMLO? ¿Escoger entre un programa insignia o...? Porque ya el dinero no da, al menos Pemex y la Comisión Federal, entre los dos van a recibir como 1,000 millones, no, ¿cuántos? El primero va a recibir, el de la Comisión Federal, va a recibir este año el de la Comisión Federal le está dando 417 mil millones a la Comisión Federal de Electricidad. Imagínense usted, 417 mil millones para... 545 mil millones a Pemex. 545 mil millones a Pemex. Y a la Comisión Federal
le va a dar 417 mil millones, algo así como un billón, más o menos, ¿no? Un millón de mil millones, ¿no? 1.000 millones. Es una enorme cantidad. 1.000 millones. 1.000 millones. No, sería un billón, ¿no? 1 millón de millones. Estamos hablando de 417 mil. 1.000 millones, imagínese usted. No. Es una enorme cantidad, hasta se hace unos bolas con todo esto, pero súmele a los dos, 540 y tantos mil millones, más 547 mil, o sea, es una enorme cantidad de dinero, es algo escalofriante, tanto para Pemex, como para, pues sería 1 millón, ¿no? 1 millón de millones, creo, ¿no? Si no me equivoco, estaríamos hablando de 1 billón aproximadamente, 1 billón con B grande, porque si sumamos estos vamos a tener 947 mil aproximadamente. 947 mil millones. ¿Cuánto es en total? Hay que me pasen el dato ahorita, pero se lo digo. La suma de estos para Petróleos Mexicanos y para la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánto dinero va a ir para el Pemex y para la Comisión Federal? Es una enorme cantidad de dinero. Nada más en estas dos empresas. Es una cosa de veras terrible. Es algo enorme. Repito, para Pemex, 545 mil millones de pesos. Qué terrible, de verdad. Es enorme la cantidad de dinero, y para la Comisión Federal 417 mil. Es una enorme, sería 1 billón, creo, ¿no? Casi 1 billón de millones, ¿no? Es algo de verdad, muchísimo dinero que nada más se van a ir para estas dos dependencias. ¿Qué pasa con el sector salud? Digo, quitaron lo de las estancias maternas. Es de verdad algo escalofriante que no habíamos visto. En fin, usted tiene los mejores números de esta enorme tuna que se está entregando a Pemex y a la Comisión Federal. 962 mil millones. En total serían 967 mil millones. 962 mil millones. De estas, casi 1 billón. O sea, nada más para que tenga usted una idea. 962 mil millones de pesos. Es una enorme cantidad de dinero y no sabemos, y cuando ya, bueno, más bien sí sabemos que Pemex es un fracaso, que Pemex sigue perdiendo, que la Comisión Federal va a producir con carbón, que va a consumir más combustóleo, que se han hecho a un lado las energías renovables, que le han cancelado los contratos a estas empresas productoras de energías limpias, que Pemex no está produciendo, que hay una caída enorme, y ahí tenemos a la refinería de Dos Bocas, en la que ya contratistas, empresas, están renunciando porque han estimado
que lo que van a hacer cuesta más, pero la Secretaría de Energía solamente tiene 8,000 millones de dólares. Cuando todo el mundo dijo que era un proyecto inviable. Es de verdad aberrante lo que estamos viendo, porque pues parece ser que a las plantas, que a las empresas la Secretaría de Energía en el presupuesto es un solo proyecto, es un proyecto que consta de varias fases, pero que al iniciar en la segunda etapa, KBR ha renunciado a seguir en este proyecto porque no le alcanza lo que tiene estimado con lo que realmente cuesta lo que va a hacer. La Secretaría de Energía, complicado por las malas decisiones de doña Rocío Nale. Todo el mundo dijo que era un proyecto inviable, incluso se ha dicho que ese proyecto no se va a terminar en este año, en este sexenio. Y ahí siguen, ya van 2 años. Esta empresa tuvo que salirse porque pues no va a alcanzarle el dinero y tampoco le quieren dar más. En fin, ¿cómo va a terminar este proyecto? Aquí lo dijimos la otra vez. No se va a terminar en 6 años. Va a ser un elefante blanco. Un enorme elefante con dinero y nuestro dinero tirado a la basura ahí, como sucedió con el aeropuerto de la Ciudad de México que lo derrumbó este señor. En fin, este es el país que tenemos el día de hoy y en donde pues en cualquier momento puede detonarse algún estallido social. No queremos que eso suceda, pero pues también tenemos que ser realistas. No se puede continuar con este gobierno, definitivamente no se puede, porque es un gobierno que no tiene ni pies ni cabeza. No se puede más, es cierto, no se puede más, dice Cruzita Pérez. Saludos, Cruzita, esa es la verdad. Muy complicado el panorama de este país en manos de un personaje que no tiene la capacidad para conducirnos por un buen destino. La economía está desplomada, la pandemia del coronavirus está en una etapa de las más escalofriantes, no ha habido una buena estrategia, el desempleo está también pues a todo lo que da, se han rescatado algunos, es cierto, pero insuficiente, aumenta la cantidad de pobres en este país, en fin, un presidente que está equivocando el rumbo y que desafortunadamente tampoco quiere escuchar. ¿Cuándo escuchará? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay mucho descontento hasta este momento. Y no es que estemos en contra del combate a la corrupción y de algunos ilícitos que cometieron expresidentes. Estamos diciendo que el camino no ha sido el adecuado. Y sobre todo cuando todo el mundo se da cuenta que el presidente quiere seguir en campaña a través de recolectar firmas para enjuiciar a los expresidentes, ¿no? Y cuando pretende meter en la boleta electoral del próximo año esta consulta popular. Son cuestiones que de una u otra forma encienden los focos rojos. En fin, cada quien tiene su mejor opinión, cada quien tiene su mejor análisis. Usted tiene el suyo, nosotros tenemos el propio. Pero el mejor análisis lo sigue teniendo usted. Bueno, pausa y regresamos, no se vayan. Saludos a Cruzita Pérez, Adolfo Rojas. Saludos, regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.